Hay que quitar esas cosas, ¿no? Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola. Sí. Correcto. Gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos, mucho gusto. Mi nombre es Laura Montero del programa de Educación Continua de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Darles a todos la bienvenida, agradecerles el espacio, la confianza por estar aquí acompañándonos. Les comento súper rápido, el programa de Educación Continua de la Escuela de Ingeniería Eléctrica brinda capacitaciones en el tema, ¿verdad?, de Ingeniería Eléctrica. Tenemos cursos certificados por la UCR, tenemos cursos abiertos al público, para estudiantes, para ingenieros graduados, y todos los cursos los dan profesores de la Escuela de Ingeniería Eléctrica, ¿verdad? Como el ingeniero que tenemos hoy, a don Aramis, él es profesor de la escuela, a quien le agradecemos el espacio por acompañarnos. Sin ellos no podríamos hacer ese tipo de actividades. Ahorita tenemos 2 cursos en proceso de matrícula. Les voy a enviar la información por el chat para que ustedes nos puedan seguir por las diferentes redes sociales que tenemos y se enteren de los procesos que tenemos en este momento en matrícula. Les presento a don Aramis. Don Aramis es licenciado en Ingeniería Eléctrica y además tiene una maestría en Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica, y además tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. Don Aramis, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Y le cedo la palabra. Nada más, perdón, comentarles súper rápido, que si tienen preguntas o comentarios del tema que don Aramis nos va a exponer, los pueden enviar por el chat y yo con mucho gusto los voy tomando nota, y al final de la actividad se los transmito a don Aramis para que les pueda contestar. Gracias a todos y don Aramis, les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, antes que todo, solo para checar que sí se escuche bien mi audio. Sí, perfecto, se escucha. Correcto. Ok, perfecto. Buenas tardes a todos. Bueno, parte del webinar, la idea es hablar un poquito de conceptos básicos de baterías de ion litio, y en esta charla lo que quiero es que veamos un poquito la parte de unos cuantos modelos y ver unas cuantas aplicaciones muy básicas de cómo se podría entender todos los desafíos que tenemos por delante con estas nuevas tecnologías que son las baterías. Okay. A modo de introducción, ¿verdad? Una celda de ion litio, o casi que todas las baterías comerciales que existen, se componen de 3 partes, ¿verdad? Lo que es el ánodo, que es lo que se conoce como el terminal negativo. Tenemos el cátodo, que es el terminal positivo, y en medio siempre hay lo que se conoce como el electrolito, ¿verdad? Que es lo que permite generar la diferencia de potencial eléctrico de un lado a otro, ¿verdad? Eso sí, los electrones lo que hacen es caminar de un lado al otro, ya sea del positivo al negativo, o viceversa, según se esté trabajando en carga o en descarga, ¿verdad? Dependiendo de cómo se esté generando el movimiento de los electrones, nosotros vamos a tener la dirección del flujo de corriente, ¿verdad? O en este caso, los electrones. Para entender un poquito, digamos, de la jerga que se maneja cuando uno trabaja con baterías, tenemos lo que se conoce como el estado de carga, ¿verdad? O el SOC, ¿verdad? Es básicamente, por las siglas en inglés, de State of Charge. El SOC viene a representar el nivel máximo de energía que está almacenado en la batería con respecto a lo que se puede almacenar. ¿Ok? Eso es una relación instantánea y eso va cambiando conforme va pasando el tiempo. Otro concepto muy importante es el estado de salud, que por las siglas en inglés de State of Health se le conoce como el SOH. Este es una representación del nivel de degradación que tiene una batería con respecto a los valores nominales que nos dan los fabricantes. ¿Ok? Para entender un poquito, aquí les presento esta ilustración. Acá tenemos una batería que podemos decir que está nueva y que está cargada
pues al 100%. Si ustedes ven ahí estamos representando que tenemos un estado de carga al 100% y un estado de salud al 100%. Por eso le estamos poniendo el color verde. Ahora, conforme nosotros empezamos a utilizar la batería, ella se va a ir degradando, que es lo normal. Conforme la estemos utilizando, vamos a llegar a una situación donde la batería siempre va a estar cargada al máximo, pero la cantidad de energía que puede almacenar ya no es la misma que tenía al inicio de su vida útil. Por eso es que su estado de salud llega, o en este caso se representa con un 80%, y la estamos poniendo con un color amarillo. Si nosotros esa batería la seguimos utilizando, va a llegar a un momento que el estado de carga va a seguir siendo el 100%, pero la cantidad de energía que se puede almacenar ya no es la misma que estaba al inicio. Por eso el estado de salud lo representamos con un 60%. ¿Okay? Algo, digamos, un ejemplo muy básico que yo utilizo con esto es cuando nosotros tenemos un celular. Al inicio nosotros nos damos cuenta que el estado de carga nos duran un día, 2 días o bastante rato, pero conforme va pasando el tiempo, ya aunque nosotros lo carguemos al 100%, se nos descarga más rápido, ¿verdad? Y eso es precisamente porque ya el estado de salud no es el mismo que teníamos al inicio, ¿ok? Ahora, en la literatura no existe una certeza o un punto claro para saber cuándo una batería de ion litio está degradada por completo. Se habla que más o menos cuando alcanza niveles entre el 70 y el 85% de su capacidad nominal original, ya podemos dar por degradada esa batería. Y eso es precisamente a que la energía desperdicia más, la batería desperdicia más energía en forma de calor, porque así como lo estamos ilustrando un poquito en esas figuras, en la parte interna de las baterías de ion litio se empiezan a formar como unas dendritas que dificultan el paso de los electrones, y entonces eso genera el efecto térmico, el cual implica que las baterías se calienten. Ok, sigamos un poquito con otros conceptos. Está el que se conoce como la profundidad de descarga, o el DOD, por sus siglas en inglés, que es una representación del porcentaje de energía que se extrae de la batería partiendo desde un 100%. ¿Ok? Luego tenemos el intervalo del SOC, que eso lo que hace es medir la diferencia absoluta entre el valor inicial del estado de carga y el valor final de ese estado de carga en un mismo ciclo. En inglés, este intervalo del SOC se conoce como el SOC swing. Y luego tenemos lo que es el rango del intervalo del SOC, o el swing range, por siglas en inglés, que esto es la diferencia, se define con respecto al valor máximo y el mínimo de estado de carga en un mismo ciclo. Y veamos aquí un ejemplo con estas figuras. Tenemos una batería que su estado de carga inicial es del 75%. Nosotros empezamos a utilizar la batería y la descargamos un poco. Y se saltó la animación. Vamos a ver qué pasó acá. Ahí. Ok, la empezamos a descargar un poco y la llevamos a un estado de carga final del 25%. Entonces, si nosotros vemos la profundidad de descarga como se mide desde el 100%, vamos a decir que esa profundidad es del 75%, dado que aún tenemos un 25% en la batería. Ahora, el SOC swing sería la diferencia entre el 75% inicial y el 25% final. Y el swing range, que es el rango del intervalo, estaríamos diciendo que es del 75 al 25%. Y eso es importante aclararlo, porque nosotros podríamos descargar la batería al 50%, o sea, le podríamos extraer el 50% de la energía de diferentes formas.
Por ejemplo, empezando en el 100% y llegando al 50%, del 75 al 25, como es este caso, o incluso podríamos empezar desde un SOC del 50% y llevarlo a un estado de carga del 0% y estaríamos utilizando la misma cantidad de energía. Ahora, vamos a meternos un poquito a la parte de modelado utilizando las curvas de fabricantes. Ven, por ejemplo, esta gráfica que les estoy compartiendo es la forma clásica en que se descarga una batería de ion litio. Típicamente las celdas tienen un voltaje máximo de 4.2 volts y su voltaje de descarga puede estar un poquito por encima de 2 volts, 2.5, dependiendo del fabricante. Y nosotros lo que hacemos es dividir esta curva en 3 secciones. Una que es, si ustedes la ven al inicio, que tiene una caída exponencial, luego una etapa que es lineal y hacia el final de la descarga, más o menos llegamos a la última caída, ¿verdad? Que es lo que se conoce como el codo. Si nosotros lo analizamos en términos de energía, podríamos decir que la primera etapa es la que se consume del 100 al 80% de la energía, luego otra que va del 20 al 0, y luego tenemos una que va del 80 al 20%. Ahora, esto es muy importante entenderlo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos utilizando el celular y está cargado al 100% y usamos unas cuantas aplicaciones, esa caída de carga, que a veces nos parece que es muy rápido, que de repente tiene solo el 90, el 85%, es precisamente porque estaríamos operando en esta caída de potencial. En eso. Ahora, lo mismo sucede cuando estamos llegando al final de la carga en el celular, por ejemplo, que a veces es la caída de tensión en la batería hace que ese último 15% de batería que nos queda en el celular caiga muy rápido. A diferencia, si ustedes lo ven en esta gráfica, que todo lo que sucede del 80 al 20% es muy lineal. Por eso es que en esa zona operar la batería es prácticamente lo ideal. Ahora, ojalá esto fuera el comportamiento siempre en las baterías, ¿verdad? Sin embargo, los fabricantes nos presentan con cosas como esto, que dependiendo la temperatura ambiente a la que se operen las baterías, la curva que les acabo de mostrar se deforma de tal forma que se pueden ocurrir casos como estos. Por ejemplo, estos son tomados de 2 datasheets de baterías comerciales, una es de Panasonic y la otra es de Sony. Son muy similares entre ellas. Si ustedes ven, lo que cambia son unos cuantos miliampere hora en su capacidad. Pero ustedes pueden darse cuenta cómo la curva de la izquierda, por ejemplo, ya a los 60 grados o a los 45, no se ve como la curva anterior, dado que la curva anterior es el caso ideal a temperatura ambiente, ¿verdad? Entre 20 y 25 grados centígrados. Ahora, uno podría decir, o sea, que entonces lo ideal sería operar a temperaturas cercanas a los 25 grados, y eso es cierto. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que esto es un proceso electroquímico, ¿verdad? Entonces, por las cuestiones de termodinámica, siempre va a haber un intercambio de calor entre lo que sucede dentro de la batería y lo que sucede afuera, ¿verdad? Por eso es que siempre es importante tener en cuenta que la temperatura me va a afectar la cantidad de energía que yo soy capaz de entregar. De hecho, si ustedes ven en estas figuras que se ponen ahí, la curva, ambas curvas en el eje X, lo que mide no es un 0 a un 100% como la curva anterior, sino que aquí lo que se está midiendo es la cantidad de amperes que yo puedo entregar. Y por ejemplo, vean que la diferencia entre, por ejemplo, en el caso de Panasonic, entre la curva de menos 10 y la de 60 grados, tenemos casi 500 miliampere hora que pude, o sea, que no pude aprovechar o que tengo de rango por si yo hubiera utilizado una temperatura u otra. ¿Ok? Muy importante.
estas curvas es cuando las baterías están nuevas, ¿verdad? Porque conforme las baterías se van degradando, a pesar, o sea, lo que va a suceder es que yo voy a poder entregar menos energía que la que se presenta ahí. Ok, ahora cuando nosotros queremos representar estos efectos de la temperatura en un modelo de estado de carga, eventualmente lo podemos hacer. Y eso se hace utilizando la ecuación de Vogel-Taman-Pulcher, que es la que me relaciona la capacidad que yo puedo entregar a partir de la temperatura en la que yo estoy operando. ¿Ok? Y para dar una idea de cómo se calcula o cómo se podría modular este efecto, se hace, o sea, aquí lo que hago, se representa es una curva de capacidad de descarga a diferentes temperaturas de operación. Entonces, esta curva que se ve acá a la izquierda, lo que vamos a hacer en realidad es definir dos parámetros que están dados por alfa y beta en la ecuación para modular. Entonces, la utilidad de esto es que nosotros para un modelo de estado de carga, o si queremos estimar cuánta energía podemos entregar, básicamente podríamos estimar con cualquier sistema, cualquier método que nos guste de ajuste de curvas, cuáles son los parámetros alfa y beta que representan esa ecuación que tenemos ahí. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Y el gran problema o el desafío que hay es que esta curva es dinámica y conforme la batería se va utilizando, los parámetros alfa y beta dejan de ser constantes en el tiempo y son variables y tenemos que estarlos reajustando continuamente. Por eso es importante acordarse que siempre la temperatura me va a afectar tanto en la cantidad de energía que yo puedo entregar instantáneamente como en el largo plazo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un poquito lo que es el estado de salud de las baterías. ¿Okay? Estos son gráficos de las mismas baterías de antes, sacados de datasheet, que los fabricantes nos pintan una realidad muy bonita, que es la expectativa, que dice que las baterías se van a ir degradando casi que de forma lineal, porque eso que tenemos ahí, casi que uno podría decir que es una línea recta con una pendiente. Ahora, la desventaja de esto es que eso únicamente ocurre en condiciones de laboratorio donde todas las variables son controladas, donde yo lo hago a 25 grados centígrados y la forma en que yo opero la batería simplemente pues, se va a mantener constante. Ahora, de los datos reales, o sea, esto es la expectativa. La realidad nos dice esto. Las baterías de ion litio se degradan de tal forma según lo que estoy mostrando aquí a la derecha. Estos son experimentos realizados y si ustedes ven, no hay en absoluto o no se nota como tal una línea recta. Esto lo que se ve es una degradación o una forma exponencial con una constante de tiempo alta que hace ver o simular que el comportamiento que se está dando es lineal. Ahora, ¿qué es lo interesante que sucede con las baterías de ion litio? Es que dependiendo si se dan condiciones de reposo o de acomodo a la parte interna, y aquí hago la aclaración que yo no soy químico, ¿verdad? Los electrones se pueden acomodar de tal forma que de un ciclo a otro la batería se regenera y entrega más energía que sus ciclos anteriores. Y precisamente entender o sea, por qué sucede eso o cuándo se van a dar es casi imposible, ¿verdad? Eso casi que lo tenemos que modelar como fenómenos estocásticos donde nosotros no tenemos un control ni una sabiduría a priori de cuándo se van a dar esas regeneraciones. Ahora, lo que sí es importante entender es que las tendencias que se traían antes de que hubieran regeneraciones eventualmente se van a mantener. Por ejemplo, esta curva verde que está aquí en la realidad
Si nosotros la vemos casi en el siglo XXV se da una primera regeneración. Pero si nosotros continuáramos la tendencia que traía esta curva, es posible que alcancemos el mismo comportamiento más o menos por acá en el siglo 75. Más bien, acá tuvimos un plus o un beneficio de energía adicional causado por esta regeneración acá. ¿Ok? Ahora, para entender un poco lo que ocurre adentro de las celdas de energía, se han definido tres tipos de resistencia interna. Aquí es importante entender, o sea, que son nombres que me van a representar diferentes efectos, pero la resistencia o la impedancia de lo que yo tengo adentro de mi celda es una sola, ¿verdad? Por ejemplo, la resistencia de polarización es la resistencia que se mide entre los electrodos, ¿verdad? Y esto ya me incluye el electrolito. Y se dice que está causado por los procesos químicos internos de la batería. Luego, a veces en la literatura se dan cosas o se habla de la resistencia de transferencia de carga, y esta se relaciona a la reacción química que ocurre cuando se propagan los iones en el electrolito. Y aquí sí es importante entender o tener claro que la velocidad de la reacción va a depender de la temperatura a la que se esté dando la carga. ¿Ok? Y la resistencia del electrolito es el producto de la concentración iónica y el área donde ocurre tal reacción. O sea, como les comentaba antes, en la parte interna de las baterías se van a ir formando dendritas, ¿verdad? Que es material metálico que va a complicar la circulación. Y además, el electrolito, conforme la batería va envejeciendo, va perdiendo propiedades conductivas. Ok, acá nada más quiero detenerme a mencionar un poquito los modelos electroquímicos. Obviamente estos escapan el área de experiencia mía, ¿verdad? Porque no soy químico, pero sí se los quiero mencionar, ¿verdad? Estos son todos aquellos que se basan en ecuaciones electroquímicas para representar la carga, descarga o la degradación de la batería. En estos modelos se incluyen variables como la tasa de carga, la descarga, la profundidad de descarga. Como les comentaba antes, también la temperatura va a afectar en estos modelos. Y estos utilizan mucho los cambios en los electrodos y el electrolito para explicar la pérdida en la capacidad. ¿Okay? Las ventajas que tienen estos modelos es que son muy detallados, ¿ok? Sin embargo, la desventaja que pueden tener es que tienen para nosotros tiempos de simulación que pueden ser muy prolongados. Por eso hay veces que es mejor buscar otro tipo de representación, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a los modelos empíricos en las baterías de ion litio, ¿ok? Estos se construyen a partir de datos medidos. Y acá lo que nosotros hacemos es ajustar estos datos que obtuvimos a través de pruebas experimentales para representar un circuito equivalente que nos modele la impedancia interna en la batería. ¿Ok? Por ejemplo, acá les comparto algunos ejemplos que se sacan de literatura, ¿verdad? Que si ustedes ven, tienen diferentes componentes, unas ramas resistivas capacitivas, pues acá tenemos los capacitores o condensadores, tenemos un efecto inductivo y una parte resistiva, ¿verdad? Aquí tenemos otra representación para lo mismo y otra. O sea, de esto existen montones de modelos empíricos en la literatura. Casi todos, eso sí, están orientados para entender el estado de carga. Porque los valores que yo pueda obtener para el circuito son instantáneos. Conforme la batería se va degradando, los parámetros del circuito van a cambiar. Y se los explico a continuación. Por ejemplo, son datos que yo saqué de un artículo publicado
donde estos autores hicieron unos experimentos con la misma celda, con el mismo tipo de batería, pero las fueron descargando a corrientes diferentes. Si ustedes ven, estas indicaciones o esta leyenda que está aquí a la izquierda que dice 1C, 2C y 3C, es la tasa de corriente que se le extrae en términos de la capacidad o de la corriente nominal. Por ejemplo, una batería de 1 ampere hora, yo la puedo descargar durante 1 hora extrayéndole 1 ampere de forma constante. Si yo le extraigo 2 amperes a esa batería, quiere decir que yo la estoy descargando a 2 veces esa corriente nominal. Eso sí, se me va a descargar a los 30 minutos teóricamente, pero lo que en realidad ocurre es que se va a descargar antes. Y bueno, estos autores ciclaron las baterías y les empezaron a dar uso, ¿verdad? Y después de 300 ciclos, ellos elaboraron la gráfica de la derecha, que la gráfica de la derecha corresponde a una gráfica de Nyquist. Y los que no las conocen, se los explico acá o se los refresco. Lo que se hace en una curva de Nyquist es son pruebas de inyectar y sacar corriente a una batería a diferentes valores de frecuencia. O sea, pueden ser señales no invasivas de forma senoidal o de forma cuadrada para ver diferentes comportamientos. En este caso, lo que nosotros podríamos estar modelando, o sea, en cada puntito de estos, podríamos decir que es una frecuencia diferente. Y lo que a nosotros nos interesa es ver cuál es el cruce de las gráficas de Nyquist por el eje cero. Porque cuando cruzamos por el eje cero, tenemos la parte resistiva de la batería. O sea, la que nos disipa calor. ¿Ok? Todo lo demás que nosotros podemos ver en estas curvas, lo van a poder explicar los capacitores y los inductores según el modelo que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, ok, bien. Y ahorita está una adelante. Ahora, cuando hacemos modelos con baterías, aparte de la temperatura, es importante que nosotros veamos qué es lo que ocurre o cuál es el efecto que tiene en esta parte de las resistencias. Si ustedes ven estas tres curvas que yo les estoy mostrando ahí, en unas dejo la temperatura fija, pero en otras se dejan la tasa de descarga constante. Y si ustedes ven, lo que está pasando es que todas tienen efectos diferentes en la resistencia interna de la batería. Y eso precisamente es lo que hace que sea complicado modelar una simple celda de una batería. Y aquí no hay que pensar solo en que es una celda, sino hay que entenderlo como que la celda es la unidad constructiva más pequeña de un pack de baterías que nosotros podemos utilizar en electromovilidad o como sistema de almacenamiento estacionario para microredes, por ejemplo. Ok, siguiendo en el ejemplo anterior, con una curva de Nyquist, por ejemplo acá, esta es una de tantas. Si ustedes ven, este es un test que se le inyectó corriente y se le extrajo a la batería a distintas tasas de frecuencias, desde los 10 MHz hasta los 7500 más o menos Hertz, ¿ok? Y precisamente el comportamiento de esa impedancia que nosotros íbamos extrayendo nos genera esta figura, ¿ok? Ahora, esto si nosotros lo aplicamos a un circuito empírico, podríamos decir que esta de la parte de las altas frecuencias es la parte inductiva, y acá cuando estamos a muy bajas frecuencias, verán, es todo lo capacitivo. Y ahora, como les comentaba antes, este punto más o menos a los 370 Hz es el que nos va a interesar, porque esta resistencia que se ve aquí solita es la que nos genera el calor en la batería.
¿Ok? Ahora, voy a pasar con un ejemplo. De hecho, este es uno que hicimos hace un tiempo en la Universidad de Chile, ¿verdad? Nosotros lo que hicimos fue someter a una prueba experimental esta batería de Panasonic. Entonces lo que queríamos ver era cómo evolucionaba la impedancia interna de esta batería. Entonces el experimento fue que nosotros le empezamos a sacar corriente a esta batería en tasas de 2 veces su corriente nominal, pero hicimos algunos ciclos de calibración a corriente nominal. Y a partir de eso, cada 20 ciclos le hicimos una prueba de espectroscopía, que es la prueba que nos genera la gráfica de Nyquist con tal o con el fin de mantener o evaluar la impedancia interna de la batería. Ahora, esta celda estaba, eso sí, a temperatura controlada a 25 grados. En buena teoría, ya les explico y les ilustro lo que nos pasó. Si ustedes ven, estos son los resultados que nosotros fuimos obteniendo de capacidad a lo largo de casi 600 ciclos. La curva azul corresponde a los ciclos que la batería se descargó a la corriente nominal y la curva verde son los experimentos cuando la batería se descargó a 2 veces la corriente nominal. Si ustedes ven, esos son experimentos intercalados. Por ejemplo, estos azules fueron en los ciclos 20, 40, 60, 80, cosas así. Estos que están en verde sí fueron continuos. Y si ustedes ven, las baterías, no importa si son ciclos muy continuos, ellas tienen la capacidad de recuperarse. Eso sí, vean que la batería, cuando estaba muy nueva, igual nunca fue capaz de dar el 100% de su capacidad. Ya más o menos para el ciclo 10, cuando estaba nueva o casi nueva, estaba dando un poquito menos del 90% de la capacidad que nos prometía el fabricante. Ahora, estos bajonazos acá entre los ciclos 300 y 400 es un efecto muy interesante. Acá lo que sucedió fue que la cámara de temperatura en la pantalla indicaba que estaba a 25 grados, pero en lo interno no nos dimos cuenta que el controlador falló y acá estábamos en temperaturas bajo cero. ¿Ok? Y nos dimos cuenta hasta el tiempo. Pero aquí es importante ilustrar esto con el fin de decir y que ustedes vean cómo la batería igual pudo, una vez que se normalizó el efecto de temperatura, recuperar la tendencia que ella traía originalmente, ¿verdad? Entonces, esto es un poco lo que les comentaba al inicio, ¿verdad? Que la temperatura hay que estarla parametrizando, pero afecta la capacidad y ella eventualmente se puede llegar a recuperar si la ponemos a trabajar en condiciones óptimas de 25 grados, por ejemplo. Ahora, para cada uno de estos ciclos, nosotros, o sea, cada 20 ciclos sacamos las pruebas de espectroscopía. Y aquí lo que quiero que ustedes vean es cómo es, por ejemplo, esta que es rojita, que tiene unos círculos, se fue desplazando hacia la derecha conforme la batería se fue poniendo más vieja o más degradada. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si ustedes lo ven, acá en el eje X estamos creciendo más o menos desde los 50 miliohms casi hasta los 58 miliohms. O sea, estamos teniendo casi un aumento del 20% cuando la batería ya se está degradando, ¿verdad? Okay. De hecho, acá estoy nada más ploteando el valor de la parte resistiva para que ustedes vean cómo acá más o menos después del ciclo 450 ya hubo un aumento notorio en cuanto al valor de la impedancia. Ahora, uno dice notorio porque se ve en el gráfico en el salto. Sin embargo, vean la resolución con la que estamos trabajando, ¿verdad? Estamos hablando de cambios en el orden de miliohms. Entonces, a veces con la instrumentación que muchas personas pueden tener, estos cambios no son tan fáciles de percibir y se ocupan equipos especiales. Ok. Ahora, bueno, la misma curva, ¿verdad? O sea, de hecho, aquí es para ilustrarles cómo, para el caso anterior,
y nosotros podemos, para diferentes ciclos, representarlo mediante un circuito, o sea, un modelo empírico, pero acá es importante que se note cómo todos los parámetros R, L y C van cambiando a lo largo de la vida útil de la batería, ¿verdad? Todo tiene cambio, ¿verdad? Entonces, el modelo empírico, si bien es cierto, se podría obtener fácilmente a la hora de querer darle validez a largo plazo, hay que tener en cuenta que el modelo va a ser dinámico, ¿verdad? Y hay que estarlo recalculando. Ahora, muy importante, hasta este momento hemos estado hablando de ciclos de carga, ¿verdad? Entonces, o sea, uno se podría cuestionar, bueno, pero ¿qué es un ciclo? Entonces, muchas veces podríamos decir, bueno, la cosa es que el ciclo va a ser siempre que yo use mi batería del 100% al 0%. La realidad es que eso no ocurre. Y el ejemplo más sencillo igual es el teléfono, porque la mayoría de nosotros tampoco utiliza el teléfono siempre del 100 al 0 y ahí cuando llega al 0 y se descarga por completo, lo ponemos a cargar. Lo correcto es, o lo común, que todo mundo pues, lo ponga a cargar a diferentes porcentajes. Por eso es que esta curva que está a la izquierda es importante, porque dependiendo del rango de estado de carga que nosotros utilicemos las celdas, pues van a tener diferentes tiempos de vida útil. Esa es la realidad. Ahora, ¿cuál es el mejor? Pues bueno, va a depender de la aplicación de cada quien. No es lo mismo pensar en la batería de un teléfono o que por ejemplo, la de un vehículo o que la de un satélite. Por ejemplo, cuando estamos en el espacio, ahí es otro problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando con baterías de ion litio en CubeSats, por ejemplo, ahí ya para poder cargarlo vamos a depender del instante en el que el satélite esté pasando por el sol, ¿verdad? No siempre está pasando por el sol, entonces hay momentos que va a tener pura sombra, ¿verdad? En el caso de un teléfono, a veces uno ni se da cuenta de estas cosas porque posiblemente las mismas tendencias de consumo por marketing o por gusto, voy a cambiar mi teléfono mucho antes de que ya la batería esté degradada. ¿Ok? Pero sí es importante tener en cuenta que las políticas de uso en el estado de carga me van a afectar la vida útil. Y acá en la curva de la derecha les muestro el efecto que puede tener la temperatura ambiente en cuanto a la capacidad de las baterías. Y ahí ustedes ven y comparan, por ejemplo, la azul punteada con la azul continua. La diferencia es que en una estamos trabajando con temperatura controlada y en la otra pues no. Por ejemplo, en esta zona, acá en la curva azul, entonces, se me adelantó. Por ejemplo, más o menos aquí antes de llegar al 1.5, si ustedes ven, hay cruces por debajo del umbral donde la batería se podría considerar degradada, pero no es que la batería está degradada, sino que la temperatura ambiente a la que se está trabajando hace que la energía que se entrega sea casi un 25% menos de lo que yo podría entregar. Entonces, por eso es que a veces es importante tener en cuenta a qué temperatura voy a tener trabajando mis baterías. Por ejemplo, en un vehículo usualmente tienen sistemas de control de temperatura, pero por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros estamos instalando baterías estacionarias fijas en un cerro, en una montaña, para darle energía a una comunidad aislada? Por ejemplo, donde las temperaturas vayan a bajar por debajo de los 10 grados. Entonces, la energía que yo logré almacenar en el día puede que no sea suficiente para sostener mi carga durante la noche y es por un tema de la temperatura únicamente. Ok. Ahora, acá les quiero compartir un modelo muy sencillo de cómo representar el estado de salud.
Este es un modelo que se basa en la eficiencia de Coulomb. ¿Okay? La eficiencia de Coulomb es un concepto que se define como la fracción entre ciclos consecutivos con respecto a la capacidad de almacenamiento. ¿Okay? Por ejemplo, si en el ciclo 0 mi batería está nueva, mi estado de salud es un 100%, y en el ciclo 1 ya no voy a tener ese 100%, entonces voy a tener un 99.99% de capacidad. Esa diferencia la vamos a representar con este concepto que se conoce como la eficiencia de Coulomb. Y aquí hay que tener en cuenta que, bueno, pues todos los modelos van a depender de cosas como la profundidad de descarga, la corriente de descarga, la temperatura, etcétera, ¿verdad? Ahora, para este ejemplo, pues vamos a utilizar el datasheet de una batería Panasonic, que es esa que está ahí en esa figura. Entonces, lo que vamos a tratar de representar es cómo evolucionaría el estado de salud de esa batería cuando la empezamos a operar con distintos estados de carga en el medio. Entonces, por ejemplo, aquí a un caso muy exagerado, represento diferentes valores de eficiencia de Coulomb, que es la letra griega eta, que es la que se representa ahí. Y si ustedes ven, este es un caso exagerado porque hago cambios en el tercer decimal. Y ustedes, para que vean nada más cómo un cambio en el tercer decimal puede hacer que yo pierda en 100 ciclos hasta un 40% de la energía. De hecho, la eficiencia de Coulomb, a veces los cambios son en el quinto o en el sexto decimal. Nuevamente, ocupamos equipo de alta resolución para poder cuantificar este tipo de cosas, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que entre más alto sea el valor de eta, menor va a ser la degradación de la batería. Entonces, dicho esto, viene una de las interrogantes que existe todavía en la comunidad, que es que cómo definimos un ciclo. O sea, esto no hay algo realmente o un consenso de cuándo se puede definir si hay un ciclo o no. Eso sí, para este modelo aquí vamos a asumir que cuando se da un cambio, o sea, de signo en la descarga, pues vamos a representar un ciclo. Por ejemplo, aquí con el ciclo 1 que está en rojo, si ustedes ven que entró una etapa de reposo, ya esa etapa de reposo más la carga entran como a ser parte de otro ciclo, ¿verdad? Ya no, aquí no es el ciclo 1. Ahora, la cantidad de ciclos, eso sí, o sea, los datasheets de los fabricantes nos van a decir más o menos cuánto podrían durar en ciclos del 100 al 0% de estado de carga siempre y a ciertas corrientes. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es tratar de convertir esos ciclos a tiempo, porque es la parte más complicada, ¿verdad? No necesariamente un ciclo de 1 hora es igual a un ciclo, en este caso puede ser un ciclo de 2 o 3 horas. Entonces, ese tipo de cosas es muy complejo saber o saber cuantificarlos, ¿verdad? Poder cuantificarlos. ¿Ok? Ahora, este método, como les comentaba, es realmente muy sencillo porque nada más nos vamos a tratar de basar en un parámetro que es el eta, que es este que parece como una n que está ahí. Y lo que vamos a calcular es una eficiencia de Coulomb base. ¿Ok? Como les decía al inicio, nosotros no sabemos, o sea, ciencia cierta, si la vida útil de la batería se da al 70, al 75 o al 80 o al 85% de su capacidad nominal. Esto va a ser muy a gusto y está abierto a cualquier interpretación que ustedes le quieran dar. Pero, por ejemplo, en este modelo lo primero que tenemos que definir es el umbral al que nosotros queremos trabajar o que el fabricante nos diga en el datasheet cuánto es ese umbral. Por ejemplo, voy a devolverme a la curva de Panasonic para que veamos algo. ¿Cómo podríamos calcular eso? Acá.
Si nosotros vemos, esta batería es más o menos de 3250 mAh. ¿Qué tal que nosotros llevemos y hagamos la división de 2250 entre 3250? Eso nos va a dar un porcentaje de degradación. Y ese porcentaje de degradación, vamos a ver, permítanme aquí para borrar. Sí, que no siga, que no nos hemos visto en 2020. Vamos a ver. Permite, mande para ver. Ok. No, vamos silenciando por ahí algo. Ok. Entonces, ese porcentaje de degradación es el que nosotros vamos a sustituir por acá en la fórmula. Y la cantidad de ciclos la medimos del mismo datasheet. Y de ahí nosotros sacamos el valor de eta base. Entonces, ya a partir de eso, nosotros lo que vamos a aplicar son unos factores de escala que dependiendo el rango al que nosotros vamos a operar la batería, nosotros podamos calcular etas equivalentes, ¿ok? Entonces, la idea con esto es tratar de mapear o construir todos los posibles casos de operación que le demos a una batería, ¿ok? Entonces, para no hacerlo muy largo, ¿verdad? Aquí vienen los distintos pasos. Esto, o sea, todo esto está publicado, si no, por cualquier cosa me pueden contactar. El eta base que nosotros calculamos, vamos a escoger cuál es la columna de degradación que nos corresponde y vamos a tener los diferentes eta para cada caso. Y con eso nosotros vamos a poder construir este mapa. Estos asteriscos que tengo acá son los casos base. Entonces, para cualquier ciclo que nosotros queramos construir u obtener un eta equivalente, lo que hacemos es buscar los vecinos. Yo propongo usar 3, pero es un tema nada más que la figura es triangular y quise usarlo 3, pero podríamos utilizar con todos para que a partir de los pesos ponderados de las distancias de los 3 vecinos más cercanos nos dé el uso equivalente o la degradación equivalente que puede tener esa batería por haber utilizado en ciertos rangos de SOC. ¿Okay? Ya con eso nosotros lo vamos repitiendo para cada gráfico y eventualmente vamos a poder construir la vida útil de la batería. Por ejemplo, el datasheet de la celda Samsung nos estaba diciendo que a 500 ciclos se cumplía el 70% de su vida útil. Sin embargo, replicando esto mismo, ¿verdad? Y calculando los eta equivalente, podemos llegar a una conclusión de que la batería, en realidad, de operar a los 500 ciclos que nos decía el datasheet, nos va a estar operando a 517 ciclos equivalentes, ¿ok? Por ejemplo, este histograma que estoy mostrando acá se hizo luego de haber hecho una simulación de Monte Carlo de 50,000 casos o 50,000 baterías diferentes, más o menos para entender dónde se degradaba. Ahora, esto es importante porque precisamente nos damos cuenta de que la batería va a durar un poco más. Ahora, ¿dónde puede estar el valor de todo esto? Por ejemplo, cuando estamos planeando proyectos para ver cuánto va a ser la máxima duración que podemos dar o cuál va a ser la garantía que podemos dar sobre nuestro producto, ¿verdad? De hecho, si uno lo ve en términos de electromovilidad, posiblemente para cuantificar la degradación de un activo como un vehículo eléctrico, nos podemos dar cuenta que no necesariamente va a seguir una degradación lineal. Ahora, el caso anterior era cuando la corriente, eso sí, era constante, era solo una tasa. De hecho, cuando nosotros empezamos a ampliar este tipo de modelos a diferentes capacidades, a diferentes corrientes, lo que sucede es que las curvas de degradación, que por ejemplo podrían verse así, si siempre se trabajara a un C, a 2C o a 3C, vamos a mutar o a evolucionar a algo como esto. Estos son 3 casos distintos que aquí lo ilustro con uno solo.
Si ustedes lo notan ahí, la degradación de la batería, cuando ya empezamos a combinar diferentes corrientes y diferentes estados de carga, ya no se ven como nos la pinta el fabricante, ¿verdad? Aquí ya es mucho más notorio todos los procesos de evolución, degradación degradación causadas por extra corrientes que se pueden dar a la celda, ¿verdad? Ahora, ya para ver, ir casi que terminando, ¿verdad? Y ver un poquito de las aplicaciones que es lo que todos queremos ver, es ver esto aplicado en un vehículo eléctrico. Por ejemplo, nosotros, o sea, para entender lo que es un pack de baterías, o sea, vamos a lo básico. Nosotros tenemos celdas que pueden ser cilíndricas o prismáticas, que son como las de los teléfonos, que es como la que se ve ahí, o la que tiene el Nissan Leaf. Los vehículos Tesla, si no me equivoco, estaban usando cilíndricas. A partir de varias celdas podemos construir módulos y a partir de módulos hacemos el pack. Eso sí, la batería acá es donde le empezamos a dar un poco más de inteligencia porque le vamos a poner un BMS, que es un sistema de gestión de la energía de la batería, y un sistema de gestión térmico. Entonces, nosotros podemos desarrollar modelos básicos de estimación de estado de carga para combinarlos con modelos de estado de salud para representar cuánto va a ser la degradación de la batería en un vehículo. Por ejemplo, ya en el vehículo, ya aquí empezamos a combinar modelos físicos, ¿verdad? O sea, la masa del vehículo más los pasajeros, coeficientes de arrastre, coeficientes de las carreteras, parámetros ambientales, si hay aire, ¿verdad? Recuerden que el aire nos va a ayudar a enfriar la batería, entonces eso es súper útil. Y nosotros podemos combinar los modelos estáticos que conocemos de estado de carga y estado de salud para darle un poquito más de valor a los sistemas. Por ejemplo, acá nosotros podemos extraer una ruta desde Phoenix a Tucson en Arizona y con la herramienta de Google Maps podemos sacar el perfil de elevación. Y esto es útil porque, o sea, una de las cosas que puede hacer que la batería se descargue más rápido son subir pendientes, ¿verdad? Entonces acá nosotros podemos darnos cuenta cuándo hay que acelerar para ir subiendo o cuándo nos vamos a ir en plano o cuándo podemos ir de bajada, porque aparte de bajar es importante para aquellos vehículos que tienen incorporado regeneración, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos estas simulaciones, nosotros las podemos combinar. Vamos a ver, permítanme con este. Ok, con este tipo de perfiles. Este tipo de perfiles están estudiados y están publicados y son perfiles de conducción. Esto está normalizado para Estados Unidos, pero acá en Costa Rica nosotros lo podemos traer. Ellos definen perfiles para ciudad o para carretera, ¿verdad? Según el tipo de conductor que queremos representar. Por ejemplo, en la curva azul, que es el protocolo de la ciudad de Nueva York, vemos que es un protocolo donde se acelera mucho, que es algo que se conoce como un conductor agresivo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el rojo, que es un perfil como intermedio, es de un conductor en autopista, donde usualmente viaja a una velocidad constante y no tiene que estar acelerando mucho, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos darle este tipo de valor a los modelos de electromovilidad con el fin de que entonces, extrayendo la información que nos da la computadora del carro, o sea, o del vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, de potencia, como estos son la potencia que se le fue sacando en términos de corriente. Entonces ya nosotros podríamos combinar y cuantificar estos picos de corriente con tal de saber cuánto se degrada la batería o cuánto se va a descargar, cuánta autonomía voy a tener para dentro de un rato, por ejemplo. De hecho, esto es una simulación de cómo se ve la corriente para aproximar
ese viaje de Phoenix a Tucson, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el valor de esto? Es que precisamente, volviendo a lo que les comentaba al inicio, de la impedancia interna, nosotros podríamos saber cuándo aproximadamente se nos va a descargar el vehículo. Entonces, para que la gente, un problema que tienen los vehículos eléctricos es la confianza que puede tener la gente de si llego a mi destino o no llego, si se me descarga antes, ¿qué hago, verdad? Entonces, con este tipo de modelos estocásticos, nosotros podemos decirle al conductor que no tenga preocupaciones porque sí va a poder llegar a su destino, ¿verdad? Por ejemplo, acá nosotros con distribuciones o con modelados probabilísticos, podemos hasta estimar más o menos cuánta batería va a tener con un 95% de intervalo de confianza, ¿verdad? Ahora, como les decía antes, cada vez que se está usando la batería, nosotros toda esa información la vamos guardando para ir estimando el estado de salud de las baterías. ¿Por qué esto es importante? En este momento, o sea, el costo del vehículo eléctrico es más o menos el 50% se le va en las baterías. Entonces, si nosotros queremos usar el vehículo de forma personal, va a ser distinto a si lo va a usar una compañía, por ejemplo, que se dedica al manejo de flotas. Por ejemplo, para reparto, para correos de Costa Rica, todos DHL, etcétera, ¿verdad? Por no decir muchas marcas. Todos van a tener usos diferentes y entonces todas se van a desgastar distinto. Entonces, si se van a desgastar distinto, dentro de 3 años, si yo quiero cambiar mi flota, ¿cuál va a ser el valor del recibo que me va a dar la automotora por el vehículo? Eso va a estar muy relacionado con el estado de salud de la batería. Por eso es que es importante saber cómo operarla y dónde operarla, ¿verdad? Puede ser que para ciertas cosas en este momento sea mejor utilizar un vehículo a combustible, para otras el eléctrico. O capaz que mejor migrar todo a eléctrico, pero darle todo un uso mucho más estudiado con el fin de maximizar la vida útil, ¿verdad? Y eso quiere decir que cuando me toque hacer recambio del vehículo, me lo reciban con un valor mayor. O por ejemplo, si yo quiero vender mi vehículo personal, ¿cómo el comprador puede estar seguro del precio que yo estoy pidiendo? O sea, ¿puedo pedir cualquier precio o en base a qué me van a pagar? Eso va a ser, precisamente va a estar relacionado con el estado de salud de la batería. Para hacer la analogía, o sea, cuando uno compra un vehículo usado de gasolina común y corriente, la gente tiende a fijarse en el kilometraje o si el motor fue renovado, ¿verdad? La parte, o sea, además de la parte estética, ¿verdad? Si tuvo choques, si fueron reparados, pero en la parte del motor, la gente ve las fugas, las fallas de compresión, etcétera, ¿verdad? Y acá nada más quiero mostrarles estos datos, uno los puede extraer y los modelos uno los puede desarrollar utilizando un aparatito que se conecta a diferentes aplicaciones del teléfono. Estos son recorridos sacados, el de la izquierda es de Santiago de Chile y este de la derecha es aquí en la universidad, saliendo desde la universidad, desde la escuela eléctrica y haciendo un recorrido. Y lo que les quiero mostrar son un poquito de los gráficos hechos que se sacaron con los datos de la computadora. Por ejemplo, este que viene es el voltaje de una de las celdas de la batería del vehículo eléctrico. Entonces, si ustedes ven, acá estaba casi que cargado y estábamos detenidos, está más o menos por ahí de 4 volts. Entonces, ya cuando empezamos a andar, ya se empiezan a dar estos intercambios, ¿verdad? Recuerden que la potencia tiene que mantenerse constante y la potencia es el producto de voltaje por corriente. Entonces, si mi voltaje baja es porque mi corriente subió. Y entonces, al nosotros estar exigiendo al vehículo, obviamente estamos haciendo llevar esto por diferentes estados de carga. Ahora, esto es el de una de las celdas. Veamos el voltaje del pack del vehículo. Estamos hablando que eran 385 volts al 100% de carga prácticamente. Entonces vean que igual es el mismo comportamiento porque es un múltiplo de la cantidad de celdas que nosotros tenemos.
Esto que nosotros vemos acá, de hecho se los voy a mostrar acá, esto que nosotros tenemos más o menos que se da como una subida fue porque empezamos a descender. Entonces, esto es el efecto de la regeneración en el estado de carga que tuvo el vehículo. De hecho, aquí lo estamos graficando con dos ejes Y para que se vea el voltaje y el estado de carga. Cómo empezamos más o menos al 85%, llegamos a bajar al 76%, pero aprovechando el efecto de regeneración, llegamos a subir un 2% de carga, ¿verdad? Que eso un conductor usualmente no lo... O sea, si un conductor no aprovecha esto, usualmente hubiera desperdiciado un poquito de energía. Ahora, ¿cómo le damos inteligencia a todo esto? ¿Cuál es el paso que sigue? Es que precisamente cuando nosotros encendamos el vehículo, le digamos al vehículo dónde nos vamos a dirigir, para que aprovechando todas las herramientas que existen ahora de mapas, de rutas, perfiles de elevación, etcétera, las computadoras de los vehículos nos hagan casos como estos. Si ustedes ven, este es un caso de estudio donde nosotros íbamos desde el punto 1 hasta el punto 121. Entonces, aprovechando las diferentes rutas que se podían tomar y perfiles de elevación, la computadora, si ustedes ven, esto lo que hace es estimar o incorporar la variable del estado del tráfico para tomar decisiones, porque yo puedo tener la ruta más corta, pero puede ser la que esté más cargada de tránsito y en la que yo voy a desperdiciar más energía. Entonces, acá lo que buscamos es dónde, y aprovechando, si yo soy un conductor agresivo o si soy pasivo, si yo aprovecho la regeneración, ¿cuál es la forma en que yo debo, o sea, cuál es la ruta que debo seguir con tal de llegar al destino con la mayor cantidad de energía? O por lo menos que me dé a mí la opción de escoger si yo lo que quiero es llegar con más energía o llegar rápido, porque a veces el usuario puede tener algo que ande apurado y no le importa gastar energía porque ocupa llegar rápido al destino, pero que la computadora del vehículo, incorporándole esta variable, nos dé o nos ayude a tomar decisiones. De hecho, parte de lo que se hace es con modelos probabilísticos y utilizando simulaciones de Monte Carlo para representar los diferentes escenarios. Y muchas gracias a todos por la atención. Yo sé que me pasé, traté de no extenderme más de lo que habíamos acordado, pero bueno, o sea, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para aprovechar este momento, encender el audio, hacer la consulta, algún comentario que tengan. Sí, muy buenas noches. Buenas. Sí, bueno, no, excelente por la explicación. Ahí agradecerle por todos los detalles y las gráficas que son bastante importantes. Bueno, yo estoy ahorita en un proyecto de ver el tema de las baterías de litio que utilizan las bicicletas eléctricas. Ajá. Bueno, en esto es algo bastante pionero, ¿verdad? A nivel del país, hemos visto que los proveedores de bicicletas eléctricas pues desconocen muchos temas a nivel de lo que son baterías de litio, ¿verdad? Eh, por ejemplo, muchas de las dudas son los ciclos de carga, a nivel ya que los motores de las bicicletas eléctricas, a pesar de que el fabricante chino, ¿verdad? Que casi todas son de allá, indica Correcto. que, digamos, son de potencias nominales de 350, de 500 watts. Haciendo pruebas en el campo, sí yo noté que, digamos, sin resistencia de suelo, ¿verdad? Los motores obviamente, pues el consumo es mínimo, ¿verdad? Pero ya cuando usted empieza a utilizar el vehículo en plano o en ascensos, el consumo aumenta. Y es Correcto. interesante porque, por ejemplo, probando un motor de 500 watts en lo que es, digamos, en ángulo, por decirlo así, era plano, el motor se comportaba pues con consumos de 400, 500 watts
y ya ascendiendo, logramos ver por medio de un medidor de potencia que llegaba casi a los 900 watts, ¿verdad? Ujú. Y las dimensiones de las baterías que mete el fabricante, pues cuando usted ve que son 48 voltios por 10.4 amperios, pues obviamente la relación son de 499 punto y algo amperios, ¿verdad? Y Ujú. sí hemos notado que hay proveedores que han tenido problemas con clientes porque la batería al año completamente ya empieza a fallar, ¿verdad? Correcto, sí, o sea, todo esto es un mundo, ¿verdad? A veces con las baterías, digamos, para no decir el país de origen, a veces el datasheet no es muy exacto, ¿verdad? Y es cierto, muchas de las condiciones se obtienen a partir de pruebas de laboratorio súper estándar. Ahora, yo sí conozco casos, y es importante que digamos, que aquí no lo hablé, pero eso sí lo hemos estado trabajando, que son modelos que ya incorporan el concepto de la máxima potencia que está disponible, porque una batería puede tener la energía almacenada, pero por una cuestión de potencia, no es capaz de transferir la cantidad de energía que se ocupa. Por ejemplo, a veces subiendo una cuesta, mucha gente se le apaga la bicicleta porque la batería, la electrónica no fue capaz de transferir, o la parte química de la batería no es capaz de pasar la electricidad a la tasa que se necesita, ¿verdad? Yo aquí no lo incluí, pero sí hemos trabajado unos cuantos modelos para bicicletas eléctricas que lo que se buscaba era asistir al conductor para decirle dónde pedalear y dónde no. O sea, en el sentido de que si yo tengo, si yo sé cuál va a ser mi ruta general del día, si yo sé que tengo que ir a distintos lugares en el día, que por lo menos, por ejemplo, si yo sé que la primera detención es mi lugar de trabajo, que yo le diga a la batería, yo ocupo llegar al trabajo con el 90% de energía. Entonces, que ese modelo que nosotros lo trabajamos y lo publicamos, me diga en cuáles cuadras debo pedalear y en cuáles voy a usar el motor de la batería, por ejemplo. Pero todo esto de las baterías es un mundo, ¿verdad? Y al final, para entender qué es lo que sucede, es a partir de entender la evolución de la impedancia interna, ¿verdad? Eso no es mucho lo que se puede hacer, pero uno en la parte de modelado y análisis sí tiene que representar o puede representar y entender qué es lo que está pasando para diferentes conductores. Por ejemplo, en este caso, en este modelo que hicimos de la bici eléctrica, consideramos como variable al conductor, ¿verdad? Porque al final se puede ver como un rectángulo que me hace contraviento, ¿verdad? Entonces la masa del conductor se considera, etcétera. Sí, de hecho, tal vez esa sí es una consulta que yo tengo, porque digamos, en los vehículos eléctricos, yo sí sé que son de 64, creo que eran 64 kilowatts, ¿verdad? El Depende del consumo. fabricante, sí. Ajá, sí. La pregunta es, digamos, si he visto que en las bicicletas eléctricas ese consumo Permítame un momento. no, sí, Ya, ahí sí, allá. perdón, sí. He notado que, digamos, en las eléctricas, ese rango de potencia que indica el motor no es el que correctamente es el pico máximo de consumo. En los vehículos Ujú. sucede lo mismo. Sí, o sea, digamos, los vehículos están diseñados con pruebas de laboratorio, ¿verdad? Constructivamente las baterías van a cambiar, aunque sean las mismas especificaciones, ¿verdad? Por temas propios de la electroquímica, unas van a tener regeneraciones en lugares donde otras no tienen, y la vida útil va a cambiar. Yo me imagino que en el caso de las baterías para bicicletas eléctricas, como pueden ser un poco más baratas, quizás hasta la forma en que se fabrican sigue otras normas menos rigurosas para garantizar la energía que ellos prometen, ¿verdad? Sí, de hecho usan la celda 18650. Sí, Eso sí lo he notado, sí. eso es, digamos, cuando uno habla de la celda 18650, hay que entender que eso es un estándar geométrico, eso es como decir pila AA, pero ahí hay que ver los materiales del ánodo, del cátodo, del electrolito. O sea, sí he trabajado con baterías
recargables chinas y que supuestamente son iguales y me han dado comportamientos diferentes. Unas han salido mejor que lo que supuestamente dice el datasheet y otras han salido peor, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, con gusto. Aramis, ahí otra consulta de Alexis Mejías. Dice que Ajá. si hay aplicaciones para el celular que permitan calcular el consumo energético. Se podría, o sea, yo sí he visto que existen algunas, unas son gratis, unas son pagadas. Hay modelos también que, por ejemplo, que me convierten de vehículo a combustión, o sea, que me dicen cuánto hubiera, o sea, que si yo en mi vehículo, en el vehículo de combustión, que me dicen cuánto hubiera utilizado en uno eléctrico, también he visto eso. Pero sí, también las mismas computadoras de los vehículos tienen a disposición información. A veces no está en el display, pero es fácil utilizando un dispositivo, un OBD2 que se conecta usualmente están en la parte inferior de la manivela, al lado izquierdo, por ahí. Con una aplicación, yo registro todos los viajes, digamos, las ilustraciones que yo que les puse en la presentación fueron sacados de la computadora de un vehículo eléctrico, ¿verdad? Acá en Costa Rica y también lo he hecho para buses en Chile. Entonces, sí sé que se puede. Para un comentario o una consulta, y si no, para finalizar. Aramis, hay una consulta en el chat, no sé si la puede ver de Susana. Vamos a ver. Ok, aquí dice, en el caso de las baterías para aplicaciones de almacenamiento estacionario, las datasheets no son muy específicas, no viene el número de ciclos. Sí, ahí a veces hay que acordarse que las baterías también envejecen. Entonces, mucho de lo que a veces los fabricantes apuestan es haber hecho experimentos en ciertas condiciones y pensar, o sea, de forma probabilística, cuál va a ser mi vida útil a lo largo de tantos años. Pero sí es cierto, o sea, eh, es muy difícil que una persona, por ejemplo, en baterías estacionarias que pueden certificar 10 años o 15 años, es muy difícil que alguien quiera ir a pelear una garantía a los 7 o a los 10 años, ¿verdad? Ya hay montones de variables que capaz que ni se pueden cuantificar y puede que el fabricante decida no cambiarla, ¿verdad? O puede que sí la cambie. Pero de hecho ese es uno de los retos que existen actualmente en la comunidad, cómo nosotros cuantificamos ciclos a tiempo. Eso es fundamental, ¿verdad? Eso, y todavía no hay una respuesta válida, ¿verdad? Porque hay muchas formas de hacerlo. Creo que ya con esta consulta finalizamos. Darle las gracias a todos los que se conectaron, comentarles el video de la sesión lo vamos a subir al canal de YouTube de la Ingeniería Eléctrica. Ahí va a estar y todos los webinars anteriores que hemos tenido. Los invito a que tenemos la próxima semana también de innovación tecnológica, también gratis. Y les pasé por el chat también la información del curso que tenemos en este momento en matrícula, que es modelación de sistemas fotovoltaicos integrados con baterías. En el enlace está toda la información y cualquier consulta con mucho gusto la podemos atender. Agradecerle a Aramis el tiempo, el espacio que nos dedicó. Sin ayuda a los profesores de la escuela no podríamos hacerlo, muy agradecidos. Gracias a todos, buenas noches y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y cualquier consulta, mi correo aramis.perez@ucr.ac.cr, ahí me pueden contactar o lo buscan directamente desde la página de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias.
Gracias, Aramis. Muchas gracias.